extenderlo más allá, presencial, más que sea como de una práctica, ¿sí? Y extender más el conocimiento. Ok, muy bien. Bueno, para las personas que llegasen a tener algún tipo de preguntas, por favor las hacen en el chat y a medida del tiempo yo las voy realizando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser que su pregunta se responda en el transcurso de la conferencia. Entonces, las personas que tengan preguntas, dudas, las pueden hacer en el chat. Por favor, siempre mantener el micrófono en silencio y la cámara desactivada. Las personas que de pronto activen sus cámaras, activen los micrófonos y de pronto interrumpan en la conferencia, pues tendré que pasar por la pena de expulsarlos de la sala. A los que están ingresando, bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar con este tema que se llama aplicación e importancia de la taxidermia. En este momento, pues les voy a compartir pantalla sobre este bonito tema. Tú me vas avisando, doctora Andrea. Dale, pues yo hice una presentación para que pues vayamos familiarizándonos con el tema. Yo inicié mi exposición sobre la taxidermia como una forma de ver la vida después de la muerte, ¿no? Como no siempre la muerte es una línea oscura o muy depresiva frente a, pues, al tema real. En el caso de los animales, pues todos sabemos que tenemos una familiaridad, puede ser emocional, profesional, con nuestro medio ambiente y pues con lo que habita en todo el proceso del desarrollo del ser humano y de los animales. Dale, puedes pasarla, por favor. Bueno, yo hice un índice donde vamos a empezar a desenglobar lo que es la etimología, lo que es la introducción a la tanatopraxia, la historia, en el cual de dónde viene y dónde proviene la tanatopraxia y cómo se ha motivado a ver la evolución que ha tenido. Establecí una línea del tiempo, ¿sí? Para que pues más o menos se guíen en el cambio histórico, más que todo, para nosotros poder centralizar los factores que vamos recorriendo en la exposición. También hice un mapa mental porque pues el taxidermista como tal tiene ciertos protocolos para tener el tratamiento no solamente en pieles, sino en estructura y más que todo en la parte artística, que es lo que se necesita en una parte donde nosotros podemos emplearlo de muchas maneras, ¿sí? También hice como una especie de explicación del proceso de conservación de pieles. Espérame, pásalo. No. De conservación de pieles. También el proceso de resultado de la parte de reconstrucción artística, porque pues hay algunos fragmentos que toca reconstruir o hacer como especie de una animación, que eso ya pues se los explicaré posteriormente. El objetivo de la taxidermia también es importante tenerlo en cuenta, no solamente porque nos abre como la pauta de qué beneficios podemos obtener de la taxidermia. Tengo una galería de evidencias de conservación que se hizo con la Universidad Antonio Nariño, en el cual yo empecé a practicar, ¿sí? el procedimiento ya con médicos veterinarios y con profesores. Ay, perdónenme, yo me quito eso que tengo calor, está haciendo calor. Y pues las conclusiones del tema. Ahora sí lo puedes pasar, por favor. Listo. Entonces, nosotros en el diccionario, en internet, siempre vamos a encontrar la descripción de la palabra determinada, ¿no? En este caso, la etimología de la taxidermia en el griego es de taxis, que es arreglo, y la colocación, que es posterior a la preparación de la piel, que es la dermis. Entonces la taxidermis viene de en específica la conservación y la desinfección de la piel antes de montarla en base, ¿sí?
que es la base, la parte interna que se recrea para nosotros poder tenerle una movilidad, una estabilidad a la especie que se vaya a taxidermizar, que es el proceso que se hace para nosotros tener en cuenta de que el cabello, las plumas o las escamas, ¿sí? De lo que vayamos nosotros a conservar, tenga una especie de duración, ¿sí? Todos los procesos no son iguales, así como se hacen con los humanos, con los animales es totalmente diferente. Ya puedes pasarlo, por favor. Bueno, esta introducción la saqué sobre un famosísimo y respetado, ¿sí? Taxidermista chileno, que fue uno de los pioneros en mantener el desarrollo en museos de la historia natural en la parte de Latinoamérica, en donde se extendió en varias ciudades este conocimiento, ¿no? Él especifica que la taxidermia es un arte que va derivado a la disciplina y a la profesión más que un oficio. O sea, en este caso de que siempre uno va a comenzar experimentando, pero no se sabe el resultado al final, entonces es algo muy constante. Él se llama Richard Foundes, y todos lo pueden también consultar, él es excelente taxidermista, tiene conocimientos también en la parte de las aves, que es, no recuerdo bien cómo se llama el estudio de las aves, pero pues él tiene un esquema amplio en aves, y también o sea, ha hecho como una extensión de conocimientos en la parte de materiales que ya no se utilizan, pero que prevalecía más en esa época para conservar. Ya, pues por favor. Ok, acá hay que hacer una aclaración y es que recordemos Ornitología, que, sí, ornitología, sí. y re- Ornitólogos son los que manejan más que todo el estudio de las aves, pero él también involucraba la parte de fotografía, en donde nosotros tenemos o sea, tenemos que tener un análisis en que cada movimiento y cada lenguaje del ave o el espécimen está adherido a la forma en que tú vas a dejar o vas a conservar el animal, ¿sí? Si ellos quieren tener un movimiento específico de su área y de su hábitat o de su estilo de apareamiento, entonces es recrear más en la parte educativa ese objetivo, y él logró ese campo abierto sobre la parte de estudio de aves. Sí, dime. recordemos que muchas veces, y en la mayoría de los casos, todo este tema de conservar un cuerpo, llámese humano o animal, ¿sí? No nace de un momento a otro. Es decir, ay, yo voy a preparar este químico y ya me funcionó. No, esto tiene un tema histórico en cuanto, a un tema llamado vocación, ¿cierto? Muchas de estas personas que conservan cuerpos humanos como cuerpos de animales tienen vocación. Esto no es para todo el mundo, ¿sí? Esto tampoco es de ensayar y ya, sino que estos profesionales, ¿sí? Estas personas que realmente son unos pioneros en todo este tema, pues ayudan para que hoy en día, ¿sí? Esto vaya evolucionando, ¿sí? Ese era como un agregado allí. Continúa, doctor. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a preguntarnos qué es la taxidermia. Pues todo el mundo tiene un concepto muy diferente de la taxidermia, otros tienen una manera de ver como el manejo en la parte de los animales, de disecar. Aquí podrían, si desean, escribir sus comentarios de qué es la taxidermia para usted, ¿A qué qué cree entienden que por es, taxidermia? y los leemos. La idea es que ustedes también participen, ¿sí? María Para Paula, que los podamos leer. Hola, buenas noches. buenas noches. Para mí es la conservación de un animal
que tenga la apariencia que estuviera vivo. Sí, tienes una idea amplia de que es una conservación, de que es prevalecer ese animal, ese espécimen. Sí, acá en el chat dicen Conservar un cuerpo animal el no arte de conservar un animal. Sí, es más centralizado en mantener la estética, en este caso la estética en el animal, ¿sí? Pero pues más adelante vamos a ver que en otras facetas se puede utilizar también la taxidermia. Conservar un cuerpo animal no humano. Bueno, sí, puede ser conservar un cuerpo animal, sí, no humano, dentro del humano también hay conservación. Entonces ya ese es el área de tanatopraxia. Disecar y conservar también, sí, es un concepto ya muy antiguo, ya muy histórico. Ya los taxidermistas, los primeros taxidermistas hablaban era más de disecar, ¿sí? de conservar la piel. Listo, dale, pasemos. Entonces, yo traje dos definiciones, ¿sí? Que pues siempre vamos a mirar en los libros, en trascendencia, que se define como el oficio de disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación. Esta es la primera definición en la cual me pareció más completa porque nos está facilitando que nosotros observemos que después de la muerte también se puede recrear y cosas maravillosas. Sirve para una exposición, sirve para estudio, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que hay gente que no está de acuerdo con esto, sí, siempre va a haber controversia sobre el uso de métodos científicos en animales y obvio, pues pueden estar de acuerdo, pero si lo vamos a ver desde un punto de estudio para identificar, por ejemplo, una especie que se ha cruzado, por ejemplo, y se extinguió de momento a otro. Entonces quedaron esos restos que nosotros podemos recrear para saber si ese animal, si esa raza, si esa cruce tuvo algún beneficio o no, tuvo alguna malformación o no, pero entonces uno empieza a recrear y a reconstruir las cosas en base a la taxidermia. No solamente debemos tener en cuenta que algunos países pues, abusan también de ese conocimiento para sacar provecho en otras áreas, que después en las últimas les conversaré para qué también se utiliza la taxidermia fuera de la parte científica. Pásala, la otra definición. Bueno, en la segunda definición dice que es una práctica que comúnmente se lleva a cabo con mamíferos y es utilizado de manera investigativa con otros grupos de animales, teniendo en cuenta que la persona que se dedica a esto de la actividad se denomina taxidermista. Aquí donde nosotros vemos que el taxidermista ya empezó a coger como esa posición, ¿sí? Porque entonces ya lo va a tomar en la etapa investigativa, ya la taxidermia en la época, después de la línea del tiempo que les voy a explicar, se utilizaba era para preservar los trofeos de caza que se veían en algunos países de Europa occidental, ¿sí? Era costosísima, solamente las personas que tenían una posición bastante alta podía acceder a los taxidermistas para conservar sus trofeos y poder así extender, puede ser deporte, yo no lo veo deporte, a mí la caza no, a menos de que de pronto se haya salido de control el ciclo biológico, pero el resto no estoy de acuerdo. Si en dado caso llega es o porque se debe disecar, que es el último recurso que se debe hacer para conservar de pronto esa tabla técnica que se debe utilizar cuando se conserva. Por acá me preguntaron que si era legal
conservar un cuerpo humano, digamos, de un familiar fallecido? Pues conservarlo en sí, por salubridad, pues nosotros lo que hacemos en funeraria es conservarlos, ¿sí? Pero para cierto tiempo o cierto límite de tiempo. Ya si a nosotros nos piden algo ya como decir momificar a alguien, ¿sí? O tenerles un tratamiento progresivo para que no se descomponga o para que siga en en su misma conservación, ya sería pues porque es alguien muy famoso o que de pronto deje legalmente escrito que él debe ser conservado pues para ciertos años. ¿Sí? Hay conservaciones que duran 10 años, 20 años, según los tratamientos tanatoprácticos que se hagan. Sí, pero Ac- pues vale, eso ya es más de protocolo y diplomacia. Acá recordemos una cosa para apoyar a la respuesta. Resulta que cuando nosotros hablamos de conservar un cuerpo, estamos en varios temas. Estamos en conservar un cuerpo de manera científica, es decir, que medicina legal puede tener ese cuerpo conservado con fines eh, Educativos. de estudio, ¿sí? Por ejemplo, lo que se iba a hacer con Luis Alfredo Garavito, que se quería intentar hacer el estudio no solamente del cerebro de él, sino del cuerpo de él, de muchos temas, ¿sí? Eso ya es un tema nacional, ¿cierto? Que obviamente lo certifica o lo aprueba todo el tema de la Secretaría de Salud y demás, ¿sí? Si hablamos de conservar un cuerpo en temas funerarios, pues ya es lo que decía la doctora Paola respecto a que cuando una persona fallece, sea de manera violenta o no, pues se hace un procedimiento llamado tanatopraxia y allí se conserva temporalmente este cuerpo, ¿cierto? Obviamente para hacer un proceso funerario, ¿sí? Que eso hace parte de todo el tema del duelo que pues tú conoces. Aparte de eso, ¿sí? Ya si queremos decir, venga, es que se murió mi familiar, yo quiero que se le haga todo el tema de tanatopraxia, pero no quiero hacerle la inhumación ni cremarlo, quiero dejarlo, digamos, en mi casa, ¿sí? En mi finca, conservarlo para mí mismo. Tengo entendido que conservar, de hecho, hasta partes óseas, no es permitido por temas de bioseguridad y riesgo, ¿sí? Entonces, de hecho, por ejemplo, las universidades que tienen cuerpos en reducción esquelética tienen que sacar igualmente un permiso, una autorización y demás, y obviamente esos huesos son tratados, ¿sí? Para evitar una contaminación biológica y demás, ¿sí? Porque desconocemos, digamos en este caso, qué patologías y demás tiene ese cuerpo. Entonces, si es para nosotros mismos, por favor desactivemos las cámaras, las personas que activaron la cámara. ¿Listo? Entonces, en ese caso ya es diferente. ¿Listo? Pero del conocimiento que yo tenga, no ha habido el primer caso de que una persona conserve a su familiar. No, no. Y aparte de eso, pues, como les decía, es más diplomático. Es un tratamiento carísimo que se debe hacer cada 6 meses, según cómo esté estado el cuerpo. Y no, pues, no solamente en la parte esquelética, sino también en la parte de cuerpos que se utilizan para disección de estudio y ahí ya se hace un proceso de sumersión. La conservación dura 20 años, según los tratamientos, pero pues es bastante caro. Ok, continuado, vamos a cambiar esta. Listo, vamos a ampliar. Bueno, ya sabemos de dónde estamos parados, como dicen. Estamos ya en el punto de que sabemos qué es taxidermia y tenemos la idea de qué es taxidermia. En la historia, la taxidermia ha estado desde la época paleolítica, pero me voy a centralizar un poquito más para acá, que es en el Antiguo Egipto, donde nosotros como tanatopractores debemos tener conocimiento. De ahí donde nosotros sabemos todas las técnicas que podemos hacer para conservar, para preservar, para desinfectar, para arreglar, ¿sí? Para reconstruir. En el caso de los animales se encontraban
o se encontraron templos dedicados a los gatos, ¿sí? A los animales, a los perros, según los dioses que ellos representaban, ¿sí? En el caso de los gatos es Bastet, y en el caso de los perros es Anubis. Entonces se encontraron varias momias, varias piezas taxidérmicas basadas en esa cultura, en la parte religiosa. Si nos damos cuenta, a medida de que ha pasado el tiempo, han cambiado los materiales, han cambiado la modalidad, han cambiado, yo creo que las facultades de poder conservar las piezas para museos, por ejemplo. En Europa han tenido muy buena evolución porque pues ya no se utilizan las resinas como se utilizaban en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto utilizaban alcanfor, que era un árbol, o es un árbol, en el cual ellos notaban que era como muy aromático. Entonces, daba la sensación de que era más fuerte que el mal olor. ¿Sí? Acuérdense que pues en esas áreas prevalece más la parte húmeda, desértica. Entonces van a tener más posibilidad que la conservación, ¿sí? Sea más óptima. Me centro en Egipto, ¿por qué? Porque los métodos de ellos ya eran un poco más religiosos, no tanto científicos, sino ya la misma modalidad como arreglaban las personas que podían arreglar, porque no todos podían tener ese privilegio, y asimismo a sus animales, ¿no? Por lo general, faraones, por lo general, personas que han estado en los rangos altos de Egipto, siempre han sido enterrados con sus animales y todos se han expuesto en museos. No es ningún secreto que el Antiguo Egipto utilizaba bastante resinas de los árboles, hierbas aromáticas, utilizaban la mirra es secante. Acuérdense que los cuerpos, como sean humanos o sean de animal, siempre vamos a tener un pH. Entonces ellos controlaban el pH con mirra, con alcanfor y con sales que ya posteriormente descubrieron que la sal deshidrataba. Entonces, esos componentes empezaron históricamente a recorrer toda la parte de Europa, empezó a tener esa fama de que se podía conservar lo que se quería, ¿sí? Pero en Europa ya lo tomaron más, es como una estrategia de conservar lo que ellos ganaban. Como les dije, en la casa, ellos siempre van a tener esa modalidad de tener trofeos por una especie grande o por una especie de que no se puede controlar, ¿sí? Entonces, ellos tenían la modalidad, era más que todo religioso, más no como un trofeo. Bueno, pásalo por favor. También ya en Europa, como les venía contando, el siglo XIX empezaron ya a interesarse más por disecar las piezas, como les venía diciendo, de casa, y también como afición. O sea, ya era más un estudio empírico de saber cómo conservarlas. No hay un título que diga, o ninguna universidad que diga, mire, yo enseño taxidermia, porque no existe. Esto es más que todo de interés, más de saber cómo poder realizar algo más artístico o de exposición. Entonces ya no es como decir, bueno, voy a tener un amplio estudio de medicina veterinaria mezclada con taxidermia, porque no la hay, o que yo sepa, no la hay. Esta investigación yo la hice con la Universidad Antonio Nariño, fue por la necesidad de poder conservar, porque no en todos los sitios hay nevera. Entonces nosotros empezamos a decir, venga, si hay un método para los humanos, bueno, en mi caso, yo empecé con eso, yo puedo también extenderme en conservarlos para, por ejemplo, una investigación sobre la parte muscular,
entonces necesito conservarlo y no tengo nevera, entonces hago un proceso de taxidermia, pero ya es a tratar las partes internas para que se refleje la conservación en la parte externa. Entonces la práctica en Europa ya se volvió más empírica y ya más de una capacidad del poder demostrar, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza ya a coger como un poquito más ética, o sea, posterior a eso, una ética sobre el cuidado de la casa. Pásalo, por favor. Bueno, aquí les muestro que en Francia, más que todo en el año 1700, los preparadores eran más investigadores, ¿no? Eran más los que pintaban, el poder ver volar a las aves, o cuando descubrían los nuevos tipos de aves en territorios, entonces ellos empezaron a conservar, pero en la parte artística, en la parte de pintura, para ellos poder reflejar, bueno, voy a clasificar esta clase de aves que viene en tal territorio. Entonces, los taxidermistas ya no veían como viable pintar, sino ya como, venga, vamos a conservar y vamos a extender la exposición de pronto de esta especie que para otras áreas en la época era extraordinario. Por ejemplo, un león en Europa era el boom, porque era algo exótico. Entonces, también tomaron esa iniciativa de modernizar y extender la taxidermia para conservar especímenes del punto de caza o que descubrían que no estaban dentro del ciclo, ¿sí?, biológico o del territorio correspondiente. Entonces ellos empezaron a decir, vengan, esto nos sirve como investigación, esto nos va a extender una visión más profunda sobre la parte de animales. Pásala, por favor. Bueno, ya de todo el recorrido que se ha hecho desde Egipto, parte de Europa, que ha llegado ya en la parte de Latinoamérica, este conocimiento aquí en Colombia llegó en los años 60, ¿sí? Por varias exposiciones que se hicieron dentro de los museos y que personas que recorren el país dieron a conocer la manera en que tenían las conservaciones en los museos. Especifico, en esa época no se hablaba de una práctica funeraria para los animales, ya porque ellos ya lo veían, era como algo más artístico, más no para un rito funerario como lo vemos en Egipto. Sí, en Egipto la investigación no era tanto eso, sino era además la posición sagrada que ellos tenían frente a la parte de la taxidermia y de los conocimientos que ellos tenían en base. Porfa, pásalo. Dentro de la línea del tiempo y la cronología de la taxidermia, ¿sí? Lo vemos como pues, en el año 3000 se veían fósiles, y para eso era la conservación de ese estudio, ¿no? Entonces, no podemos decir de que ellos utilizaban químicos como nosotros ahorita lo utilizamos, sino que ellos ya sabían que dentro de la misma naturaleza hacía su ciclo y permitía que se solidificaran los animales que morían en circunstancias medioambientales. Ya en la antigüedad ya vemos ya una evolución más profunda porque ya se extendió en la parte ya de Latinoamérica, que se dice que pues las primeras momias no fueron en Egipto, sino en el Perú. Es más antiguo el lado del Perú, el lado de Chile. Entonces, ahí hay una como una controversia porque de todas maneras no se puede comparar la etapa de embalsamar en sitios
desérticos, en sitios de temperaturas bajas. O sea, no se puede decir que en todos lados se puede hacer el mismo proceso o que se utilizan las mismas cosas. Entonces, ya en la parte antigua ya era como más tratado, más herbolario el asunto de la conservación. En la Edad Media ya era un poco más tratado de no tener una parte de embalsamar directamente, sino conservar la misma posición. Y se dice de que la alimentación también influye mucho en la parte de embalsamar o de que se prevalezcan los fragmentos, ¿sí? De la misma forma que se puede conservar por ejemplo, en Francia, a cómo se conservaban en Inglaterra o a cómo se conservaban en Alemania. Todos tenían un proceso muy diferente. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta de que sí, el proceso de taxidermia es antiguo, pero pues pueden haber otros métodos que no se sabían que era taxidermia, sino en el caso de conservar, ¿sí? Entonces, la taxidermia se ha extendido en su línea del tiempo frente a todo el proceso que se ha hecho de análisis de cuerpo, análisis de estado ambiental, análisis. Entonces, todo ha llevado a una investigación en el cual toda la parte de estudio de taxidermia y de tanatopraxia no se ha manejado de la misma manera. Incluso hay confusión en los años, porque si nosotros vemos, pásala por favor, en la conversión de las épocas no tiene un límite en el cual nos pueda decir, no, es que en Egipto empezó la taxidermia o en Egipto empezó la tanatopraxia. ¿Sí? Entonces tenemos que ver también esa postura del tiempo. Ya la taxidermia se ve más o sea, como más técnica y más modernizada ahora, desde los años 60 ahora, se ha tomado en diferentes usos. ¿Sí? Ya en la edad moderna va hasta 1789, que ahí empiezan las creaciones de las tablas artísticas mediante la cual se ha hecho como el recorrido de los ejemplares más importantes. Por ejemplo, en 1540, el primer ejemplar que se mostró ya al público fue un caimán procedente de Panamá. Este caimán lo trajo un fray que también se interesaba no solamente en conservar, sino en analizar especies de gran tamaño. Él tuvo la delicadeza de fomentar la investigación frente a un caso, en el caso del caimán era un caimán que era extremadamente grande pues al tamaño normal de otros caimanes de otras zonas. Entonces esto es lo que llamó la atención en el cual en 1540 empezó ya a extenderse para mostrar los especímenes que llegaban, ¿sí? Por contrabando, por casa, pero pues ya sería por donación. Entonces, desde ahí ya empezó como ya a mostrar lo que era la taxidermia. En 1553 hasta 1554, Maximiliano II mandó a conservar al elefante Soliman, ¿sí? Que también era de proporciones inmensas y no entraba dentro del ciclo de evolución de la época, de la antigua época a la época moderna. En 1950, por una mala práctica, por no saber seguir el proceso de taxidermia, se deterioró y se destruyó completamente, entonces fue una pérdida para ese museo, museo francés. Bueno, yo después les comento cómo era el museo, pero el mismo museo hizo que el espécimen se deteriorara y fue una pérdida bastante grande.
En 1554 a 1556 se empiezan a emplear los diferentes métodos y recursos de insumos para la conservación. Ahí ya se utilizaba más la sal, ya se utilizaba más el bórax, que es como un talco secante, ya se utilizaban otra clase de resinas y se utilizaban glicerinas para poder tenerle movilidad a la pieza y para poder montar. Entonces, varias personas interesadas también, biólogos, estudiantes de veterinaria de la época, ya tomaban como un recurso varios experimentos con las pieles y así pues obtener la mejor conservación y el mejor manejo del proceso. Ya en el siglo XVI al siglo XVII aparecieron ya los gabinetes de curiosidades, que fueron los profesores de varias universidades de la parte de Francia, de Europa, de Inglaterra, y ya a una extensión de Latinoamérica frente a los museos de historia natural, que fue cuando empezaron a recoger todos los especímenes que encontraban en contrabando, que incautaban, más que todo en la parte de África, de también personas que eran bastante influyentes y tenían ciclos de caza ilegales, entonces donaban o pues hacían que llegaran los museos para ellos poder hacer el proceso de taxidermia. Pásalo, por favor. Listo. Aquí ya nos vamos a los 5 tipos de restauración, de uso de restauración, conservación y presentación. Por acá yo vi una preguntita sobre cuánto tiempo dura el proceso de taxidermia. Bueno, yo te explico esto y ya después me extiendo a la duración porque pues todos las pieles no se tratan igual. Y en base a eso se debe hacer una investigación del animal para nosotros saber si podemos tener el proceso de taxidermia o no. Está el uso pedagógico, que todos saben que la taxidermia juega un papel central en esto, para museos, para colegios, para exposiciones, incluso para preservar una especie que puede estar en vía de extinción también. Entonces ya también se presta para un uso pedagógico. El uso científico ya se maneja ubicación y zona de la especie, cómo controlar el ciclo biológico, ya se extiende, por ejemplo, en investigaciones de raza. Poner en sistema taxidermia. ¿Perdón? Dime, Alejandra. Alejandra. Ah, ok. De pronto se le activó el micrófono. Sigue. Me da risa porque todos estás más interesados en la tanatopraxia que en la taxidermia. No, pero yo les explico ahorita, sí, yo sé que es un tema bastante interesante. Y ahorita pues complementamos y hacemos como esa unión entre la taxidermia y la tanatopraxia y buscar alguna semejanza o alguna práctica o proceso que asimile a la parte animal y a la parte de humanos. Pero entonces ahorita vamos a ver eso. Bueno, sigo. En uso de rescate, como les digo, en especies decomisadas por tráfico de pieles o especies exóticas. Eso se ve muchísimo, incluso aún también. Pero pues no todas las especies se pueden conservar y no todas las especies sirven para hacer un proceso de taxidermia. Está el uso de ejemplares óseos, que son como llamas de exposición esquelética. Y ese es un proceso de limpieza que se hace en los huesos y con varias lijas en el cual se debe sumergir en cal para poder tener una mejor desinfección y al mismo tiempo calentar los huesos con la cal y sal para que ellos se puedan
interiormente fragmentar y poder tener como un manejo más de bioseguridad y salubridad para el estudiante o para el médico o para el interesado en ese tema. En mi caso, yo lo utilizo más en uso investigativo veterinario. No soy veterinaria, pero trabajo y hice procesos de necropsia veterinaria en la Universidad Antonio Nariño, ¿sí? Con el doctor Juan Carlos Bonilla. Tuve la oportunidad de presenciar una necropsia de un felino y me llamó la atención porque pues él me comentó que no siempre se saturaba los cuerpos de los animales en una misma nevera por contaminación cruzada y varios elementos que me explicó. Y por eso yo empecé a experimentar canalizando en la vía arterial, drenando en la vena a un perrito. Yo lo hice, yo dije, vamos a mirar si tiene la misma evolución cuando yo arreglo un cuerpo en tanatopraxia y efectivamente el ciclo recorrido del líquido conservante hizo efecto hasta en la parte muscular y sirvió para hacer los diferentes cortes y disecciones que ellos tenían pendientes en su clase de necropsia y en su clase de investigación de patología veterinaria y bueno, todos sus temas que me parecen muy interesantes, admiro muchísimo a los veterinarios, creo que es un trabajo espectacular y pues en este caso yo lo tomo y lo empleo en forma para conservar en casos de necesidad posterior. Una necropsia, un estudio, teniendo en cuenta que pues en todos los laboratorios no van a haber neveras o bueno, no sé, donde ellos puedan congelarlos, porque pues para mí una necropsia es mejor hacerla con el cuerpo o con el fragmento congelado. Bueno, lo hago ¿por qué? Porque todo tiene un manejo, así como me preguntaban a mí, todo tiene un tiempo de conservación, todo tiene un tiempo de duración, todo tiene un manejo diferente, yo manejo químicos diferentes, estoy experimentando con otro extracto que es más natural. No sé si ustedes conocen la papa pobre. No sé si han escuchado. Eh, es como una, ¿cómo te digo? Como una verdura, no puede ser una verdura, parece una papa, un tubérculo, pero pues dicen que el beneficio de ese tubérculo al poder conservar, ¿sí? Al poder sacar el extracto, dura más la conservación, o sea, puede llegar a tener una extensión de momificar. Entonces, pues, estamos haciendo algunas pruebas sobre eso para no intervenir directamente el animal con formol, porque pues si no se tiene una medición precisa, quema los tejidos. Entonces, no sería una buena investigación de patología, no serviría ni siquiera hacer cortes para montar en bloque para los patólogos, porque pues siempre se hace el mismo proceso que se hace con los humanos en patología para detectar alguna enfermedad o alguna alteración que tenga en el cuerpo. Por favor, ¿puedes pasarla? Bueno, yo hice mi propia etapa, ¿sí? Porque pues yo sé que en veterinaria se debe utilizar más que todo el conocimiento frente a la anatomía animal, ¿sí? En posición, por ejemplo, en el caso del perro, el perro tiene una posición en la cual o debe usted conservar parado o puede conservar acostado, ¿sí? Según la posición, como lo exija el familiar, como lo exija la universidad, como lo exija el veterinario, de pronto para estudios posteriores. Pero en mi caso yo canalizo la parte de la arteria carótida, ¿sí? Que está localizada, si la ven ahí, se puede ampliar un poquito la imagen, no sé, en la parte del cuello,
La exploración de lo que yo noté, lo que experimenté, la exploración es en la parte inferior para que no quede en esta parte, exactamente en esta parte, para que no quede estéticamente la sutura posterior a la parte artística, ¿no? A la parte de reconstruir, ya cuando se saca la parte interna. En el uso de formol lo recomiendo, pero no tan alto. Siempre viene al 37%, se recomienda un 10% y que se pueda combinar con sales. Bifásica puede ser, conserva muy bien, mantiene el cuerpo con una textura seca y se evita de que la piel empiece a sacar líquido. Sí, la fisiología del animal, lo que les estaba explicando en estado externo e interno es muy importante porque nosotros no sabemos cómo llegue el animal, cuánto tiempo haya estado en medio ambiente, cuánto tiempo ha estado con la persona que de pronto lo pueda mandar a taxidermizar. Entonces, es muy importante ver el estado. Por ejemplo, en este estado fue encontrado, ese perrito fue encontrado ya en ese estado, o sea, él murió en ese estado y de pronto por el medio ambiente tuvo la conservación que se ve reflejado ahí, ¿sí? En la posición que murió, en la posición que quedó. Y asimismo hicieron el estudio para saber si tenía algún otro componente o si alguien había hecho el procedimiento, pero entonces en ese caso fue el mismo medio ambiente. Pásala, por favor. Acá hay que aclarar de pronto por si tienen dudas que todo este tema de conservación, ¿sí? Bueno, ¿qué descompone realmente el cuerpo? Prácticamente la sangre, ¿cierto? Y los microbacterias que están en él. Es decir, en tanatopraxia como en taxidermia, ¿por qué se utilizan los conductos de arterias y venas? Pues porque allí va al recorrido obviamente la sangre oxigenada y no oxigenada. Dentro de eso, pues se aprovecha estos mismos conductos, ¿sí? Para conservar la especie, ¿cierto? Entonces es importante que usted como veterinario o usted como futuro conservador en toda esta parte animal diga, oiga, venga, pues no es simplemente yo tener la especie, cortar e inyectar algo y ya. No, usted debe conocer de la anatomía de la especie que va a trabajar. Por eso en veterinaria hablamos que hay especialistas en pequeños animales, en caninos, en felinos, en bovinos, ¿cierto? Porque pues la anatomía siempre es compleja y más en los animales, ¿sí? Por su diversidad. En ese orden de ideas, es importante que si usted tiene la duda, bueno, pero ¿por qué la carótida? ¿Sí? O sea, por qué es arteria? Resulta y pasa que de manera breve, como la sangre descompone el cuerpo, ¿cierto? Es la que es la parte fundamental de destrucción, pues lo importante acá es extraer, uno de los pasos es extraer toda la sangre o parte de ella para poder ingresar todos los conservantes que dice la doctora, ¿cierto? Para así poder posteriormente hacer un buen procedimiento de taxidermia. Entonces, de pronto, por si tenían la duda. Lo otro, recuerden lo principalmente que dijimos que esto depende del fin, ¿sí? No es lo mismo hacer un tema de conservación para un cuerpo de una especie que va a ser para estudio científico versus que es para un museo versus que es para una finca de un lugar donde es muy cálido o un sitio donde es muy frío. Todos estos temas hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Si la especie se va, no sé, de Bogotá a Cúcuta, ¿sí? Si va a salir de Colombia, todo esto hay que tenerlo en cuenta para todos estos procedimientos. Obviamente el tiempo nosotros acá que tenemos, pues es muy corto, pero pues quería aprovechar para medio mencionarles eso, ¿sí? Para que pues la doctora Paula siguiera. Sí. Listo. No, me encanta eso porque estamos ahí familiarizándonos. Este fue mi primera inyección, sí, vía carótida, en drenaje de vena. Y experimenté que los animales también sufren de trombos, iguales que los humanos. Cuando tienen problemas en el corazón,
van a siempre a coagular, entonces esos pequeños coágulos nos van a impedir la conservación. Lo que me interesa a mí es que todo el proceso químico llegue hasta los capilares para que yo pueda tener un amplio refuerzo en el área donde yo voy a diseccionar o voy a estudiar, en el caso de este bovino, porque este fue un bovino, fue para detectar una anomalía que tenía en la parte interna, en el aparato digestivo, en el hígado, en el estómago, entonces no tenían la nevera, la capacidad para poderlo congelar como se debería hacer, porque pues era bastante grande. Este fue el primero que con el doctor Juan Carlos Bonilla pudimos conservar, ¿sí? Porque pues había el material, había las sales, había el proceso, pues yo siempre tengo mi instrumental para poder conservar, siempre lo hago, siempre hago prelavado, por eso mismo, porque necesito que toda esa sangre, como dijo el profe Cristian, toda la sangre tiene que salir, toda, toda la sangre, igual como se hace en los adultos, se hace en los animales. También experimenté de que la vena del animal es un poco más delicada que el ser humano, porque la exploración del ser humano, al buscar los puntos de inyección, o sea, el cuadrante donde se va a inyectar, es un poco más frágil. Entonces, ya no se puede canalizar, ¿sí? O sea, no se puede hacer un procedimiento de inyección con bomba, primero porque es supremamente delicado el tejido y aparte de eso la presión va a ser de que no vaya a llegar a donde tenga que llegar. Entonces, en este caso, siempre se va a canalizar, primero se va a detectar la arteria, en este caso encontramos primero la arteria, y en el lado de atrás empezamos a explorar la vena para poder drenarla. Entonces, ya al drenarla, el animal empieza a sacar todas las impurezas que tiene y el mismo formol o el material secante, el material preservante va a rehacer su recorrido tal y como está. En los animales también detecté y aprendí que hay sistema circulatorio cerrado y sistema circulatorio abierto, ¿sí? El abierto se detecta más en los mamíferos y el cerrado se detecta más en los anfibios y en los peces, entonces las conservaciones van a ser supremamente diferentes. ¿Me haces un favor? ¿Puedes pasarlo? Listo. La conservación en piel. La conservación que vimos es una conservación completa, ¿sí? Con órganos internos completos, no se hizo desvisceración del espécimen, porque pues ya lo necesitaban para un estudio más profundo de lo que les expliqué ahorita, ¿sí? Ya el proceso de taxidermia en la piel se debe remover, ¿sí? Tratando de que la posición haga de que cuando nosotros vayamos a suturar no quede tan evidente de que se hizo un corte, de que se hizo un proceso de taxidermia, así como se hace en la tanatopraxia, que se debe preservar la estética. Asimismo, en la taxidermia lo que prevalece es la estética. Hacer un buen lavado de la piel. eh, Siempre se va a utilizar sales. La sal deshidrata y siempre hemos sabido que la sal va a ser un preservante natural de hace mucho tiempo, incluso en las comidas se utiliza. Entonces la sal es el primordial para sacar todo lo que está en la epidermis, todo el agua, ¿sí? Que el animal puede absorber. Ya, pero ahora, acá hacen una pregunta y Señor, es, tengo entendido que la conservación de un cuerpo humano se deben tapar los diferentes orificios. ¿En los animales es igual? no, en los animales no, porque lo que tú vas a trabajar es la piel. O sea, tú ya haces un sistema esquelético a la manera artística, puede ser con alambre, puede ser también en un diseño 3D, que eso también estoy empleándolo porque pues me parece que el alambre puede soltar más óxido o me puede perturbar la posición. Entonces ya se está inventando ya las nuevas formas de hacerla interna para que quede, para que se pueda adherir la piel a la parte esquelética. Entonces,
No se hace taponamiento como se le hace a los humanos, no se hace proceso de relleno de la manera como nosotros hacemos para los casos de medicina legal o los casos clínicos, que son con diferentes materiales. En este caso no. En este caso se deja vacío totalmente, se quita toda la parte ósea del animal, y la parte muscular para nosotros solo disponer de la piel. Ya la reconstrucción la hacemos nosotros con los materiales que tengamos o que utilicemos para eso. Ok, perfecto. Si tienen preguntas, porfa, las hacen en el chat para avanzar, porque pues ya el tiempo se nos No está. entiendo esta pregunta de Omar Carranza. ¿Qué usan los taxidermistas? O sea, ¿usar en qué sentido? Creería que en herramientas. En herramientas, escarpelo, ¿sí? O que le dicen bisturí quirúrgico, pinza de garra, siempre es importante manejar la pinza de garra, pinza lisa para, por ejemplo, extraer los ojos, porque los ojos también se deben extraer y reemplazar con prótesis diseñadas en resina, eh, que también son muy beneficiosos para que prevalezca la estética de la parte del rostro del animal. Ok. Pregunta, ¿en animales vivos o post-mortem? No entendí. No, tampoco. Jorge, si nos ayudas con mejorar lo que deseas manifestar en el chat, te lo agradecemos. Continúa, Doc. Dale, se sutura, ¿sí? Las partes de reconstrucción se sutura con nylon, ojalá sea un nylon de un calibre grueso para poder tener el manejo en pinza. Por eso utilizo pinza en garra y pinza lisa, porque pues hay partes que toca hacer muy bien los nudos para que no tienda la piel a rasgarse. Ok. Otra pregunta. Sí, las herramientas son básicas. La aguja también es aguja de suturar, según el animal, ¿no? Si vas a suturar, por ejemplo, una vaca, ya tiene que ser una aguja gruesa, y ya si vas a suturar un pajarito, entonces ya es una aguja más pequeña, puede ser la de suturar, la quirúrgica, que también es muy buena para eso, porque pues tiene una curvatura que se presta para nosotros poder manipular la piel. Recuerden que la piel se tiene que hacer el manejo hasta que quede flexible, no quede rígida, porque pues al nivel de moldear se va a romper. Entonces, ese es otro proceso que se hace en taxidermia. Yo personalmente utilicé piedra lumbre, no sé si conocen la piedra lumbre, el bórax también lo utilicé, y me dio un buen efecto esos dos materiales para que mi proceso no se demorara tanto. Este proceso que hice me duró 10 días, ¿sí? En arreglo, y en conservación general duró 3 meses. 3 meses porque pues lo utilizaron para sacar fragmentos musculares, para plastinar, que ese es otro procedimiento que se hace. Es muy diferente a la taxidermia, pero también preserva en órgano vivo, con el material sintético para que tenga un efecto muy vivo, muy artístico. Como les venía diciendo, la infraestructura en piel, si le pierden de todos los animales, pues guardan la misma capa, guardan el mismo líquido, van a tener como la manera de que si en 10 días no está seco, tienen que aumentar la dosis de sal, porque eso quiere decir que no se está deshidratando, no se está guardando en un sitio donde se pueda secar bien la piel. Yo utilizo glicerina. ¿Por qué la glicerina en la parte interna? Porque me va a dar flexibilidad cuando yo vaya a montarlo en el esqueleto, que yo haya improvisado, puede ser con fibras, eh, con alambre, puede ser con una estructura de resina también, sí lo he visto, y nos puede dar como o sea, se puede adaptar a la medida y a la formación del mismo animal. También empleamos el lavado, en el caso de las aves, el lavado de las plumas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacen con los pájaros? Con los pájaros sí se hace, o sea, sí se tiene que hacer el proceso de desviscerar.
sacar toda la parte interna, lavarla y dejarla en secado varios días. Ya no sería un proceso de 10 días, ya sería un proceso de 20, 25 días más o menos. ¿Sí? Según como usted esté pendiente del proceso, porque pues hoy yo puedo poner el pajarito en sal y en alcanfor. Entonces mañana tengo que estar revisando ala por ala, mirando que si el proceso esté secado, cambiar la sal porque pues empieza a salir el agua, entonces la sal se empieza a, a, a solidificar, entonces no está haciendo el mismo efecto que esté fresca. Todo se basa en el proceso del taxidermista, cómo lleve su cronograma. Por ejemplo, yo hoy desviseré, ¿sí? La limpié totalmente. Sí, le saqué todos los líquidos en sangre, todas esas aguas, como agua sangre que sale siempre de las aves por su sistema muscular. En la parte de las paticas también tengo que hacer el corte, ¿sí? Y sacar la parte ósea para poder reconstruir, porque de todas maneras se me va a descomponer. Puede ser un proceso, o sea, con todo esto que me dijo cuánto se puede demorar el proceso te puede demorar 30 días, fácilmente. Si vamos a hablar de un animal gigante como una ballena, como un elefante, ya el proceso se extiende 2, 3 meses porque tiene que durar, o sea, en la piel tiene que coger una textura supremamente, eh, pues seca y al mismo tiempo flexible. Entonces, la piel del elefante es muy gruesa, ¿sí? El elefante tiene mucha grasa y la grasa hace que el líquido se extienda. Entonces, se demora, según el tamaño, también según la dedicación del taxidermista, entonces no te puedo dar un día exacto, pero si uno es constante, en 30 días saca un animal. El resultado del molde interno. Como ven en la imagen, ahí hay una posición esquelética de una anaconda, ¿sí? Con todas sus partecitas óseas. Y está lista para montar. En este caso, montar es tratar la piel, ¿sí? El tratamiento de piel que le dicen el curtido, porque la piel de los anfibios es un poco más escamosa y tiene un tratamiento diferente, ¿sí? Ya en ese caso sería como no tanto sal, sino alcanfor, no tanto glicerina, sino ya manejar más agua para que no pierda su brillo, combinar las dos, entonces poder poner la posición primero esquelética para hacer la medición porque las pieles tienden a reducirse, porque pues el agua hace su labor, ¿no? Pásala, por favor. Ya el resultado artístico, con todo el procedimiento que les dije, ya de sacar la piel o desollar, que dicen, ya en su posición queda con el brillo, ya tocaría mirar los detalles, porque la piel se tiende a encoger y aparte de eso a perder su figura. En el caso de las serpientes, ellas tienen como unas figuras geométricas que hacen que su desempeño y su defensa en el medio ambiente sean óptimos. Eso es lo que toca reformar en la parte artística, ese es el terminado que uno dice, vamos a ponerle brillo, el color tiene que ser como la ficha técnica lo indica, cómo es el manejo de la posición de la especie, si tiene alguna modalidad del hábitat, posición, entonces siempre se va a reflejar en fotos, entonces la foto siempre va a ser el guía, como los tanatopraxistas cuando nos dicen, mire, es que mi mamá se maquillaba así, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos como el estudio de la cara, las medidas correspondientes, para entonces nosotros empezar a moldear. Es lo mismo que se hace con los animales. Bueno, el objetivo. Yo siempre he dicho que el objetivo más grande es el conocimiento científico. Estamos en una situación de que el medio ambiente no está en un buen auge. Hay especímenes que ya se están extinguiendo.
hay circunstancias de cambios medioambientales que han hecho que los animales tengan unas reacciones diferentes, enfermedades diferentes. He notado el tiempo que estuve haciéndolo de los tratamientos de los animales que en la parte del desarrollo de cánceres por comidas, por, no sé, varias reacciones, eso ya se lo dijo a los veterinarios, pero sí con esto se debe tener como presente que es importante dejar el legado de animales que ya no vamos a volver a ver, dejar ese legado al futuro de los niños que deben de estar pegados al celular, deben estar en un museo ampliando ese conocimiento de que, hombre, yo tengo o tuve el placer de ver esto que ya nunca más lo voy a volver a ver o no voy a tener la oportunidad de ir a ese país a conocer esa especie. Bueno, el objetivo para mí en este caso, cada uno tiene uno en el cual yo le di 1, 2 y 3, pero en general es eso, es el conocimiento, es dejar de pronto esa huella marcada, no solamente, ay, que es bonito el animalito ahí en la pared, no, sino decir, hombre, en tal época hubo esta especie con este color, con esta raza, y tener la oportunidad de al menos verlo ahí en exposición es satisfactorio. También la taxidermia se considera como un recurso de valor, ¿sí? De divulgación, ¿sí? No solamente apreciar investigativo, sino que hay gente que también aprecia sus animales y no se pueden desprender. Y es muy natural de que el duelo cada uno lo viva como quiera. O sea, si tiene la capacidad de conservarlo y tiene los medios, pues es respetable, ¿sí? Ahorita pues toca siempre sacar permisos porque eh, hacer taxidermia no es así como así, aunque es empírica, tiene unos permisos necesarios que se deben sacar con el Ministerio de Salud, se debe sacar los trámites con toda la parte de medio ambiente, porque esto también involucra mucho el medio ambiente, y es ese ánimos de poder cambiar esto. Y la tercera es como la exploración, mire, en toda investigación, así sea en animal o sea en humano, siempre la exploración es muy importante. Yo siempre en mis procesos de conservación en humanos, siempre tengo esa delicadeza de saber al menos qué medicamento le dieron al paciente, por qué viene. Tener una ficha de investigación en cualquier área, puede ser veterinaria, puede ser médica, puede ser patológico, cualquier refuerzo, es importante de verdad tener esa investigación anterior. ¿Por qué? Porque así nos evitamos problemas, nos evitamos incomodidades, por ejemplo, con el dueño del animal o en el caso del humano, pues con la familia, que es como esa base en que uno, si se entrega a este trabajo, como lo dijo el profesor Cristian, es de vocación, ¿sí? Y el objetivo de esto es extendernos a otros países, extendernos a otras ciudades que de pronto, mira, yo quiero saber de qué murió mi animal, pero pues me hacen la investigación y después lo quiero conservar porque lo quiero enterrar o lo quiero conservar, pero entonces quiero hacer un proceso de taxidermia porque pues era el campeón mundial de, no sé, de su liga, porque hay casos de los que son los que crían las razas de perros finos y de competencia. Entonces algunos son tan especiales que dicen, hombre, yo quiero conservarme mi animal porque es el campeón. Entonces se puede hacer un proceso y qué rico tener pues ese orgullo de no como un trofeo, sino como algo significativo que pasó en su vida. Si todo el mundo le vemos el negativismo en la parte de la muerte, pero no siempre es así. La muerte tiene su lado interesante que nos hace a nosotros recrear mejores cosas para nuestra propia vida. Por ejemplo, ya sabemos que el medio ambiente está terrible, contribuir, o sea, pongamos nuestro granito de arena, hombre, para mirar cómo cambiamos un poco también esto. No solamente lo digo en la parte de los animales, en los humanos también. ¿Me haces el favor? ¿Me lo pasas? Por favor. Acá te hacen una pregunta y es, Dime.
¿En Sí, me qué están pasando y estoy así como hay, de a la... hay alguna especie animal con la que te sientas más desafiada a realizar el trabajo? Mira, ya hice bovino, hice perros, ahorita en las fotos van a ver cómo se hizo el procedimiento. Pues no puse una foto que sí se ve porque es que el perro en ese caso fue por rabia, entonces él tenía su expresión violenta y tenía su... o sea, fue un caso traumático que me dijo, pero yo me familiarizo más con los gatos. Ah, Yo también estuve en una necropsia de un gato que se me murió. Un gato que no, pues desde ahí amaneció. Yo dije, no, algo le pasa al gato. Y algo le pasó porque pues él estaba súper bien y era un ataque de parásitos y cuando le fuimos a ver la necropsia salían todos los gusanos. Entonces yo dije, uy, la causa de la muerte del gato fue que los gusanos ya se le estaban llegando a la cabeza y eso tuvo unas reacciones en el animal con ataques como si tuviera epilepsia. Entonces ahí fue, mira, fue tanto la tranquilidad que yo dije, bueno, ya sé que no fue culpa mía, no fue de pronto negligencia de mi cuidado, sino ya fue algo más médico, ¿sí? Ya, entonces no como que se relaja en ese caso, pero es tan interesante uno saber de qué murió su animal o qué pasó. claro, y acá, doctora Paola, hay que tener en cuenta también que, digamos, anteriormente, cuando fallecía un animal o era asesinado o era violado y demás, quedaba eso ahí, o sea, Sí, o sea, nunca se y la supo qué ley, y si pasó. tú ves ahorita la ley que protege a los animales, no tiene la misma fuerza que con la que supuestamente inició. Sí, o sea, un perro, un vecino mató al gato y envenenado que se sabe que el antecedente no va a llegar allá, o sea, no va a tener la misma trascendencia que pueda tener Sí, un... claro. Y no, y lo otro y lo otro es que yo digo, gracias a la veterinaria forense, a todo el procedimiento que se está cautivando y se está realizando, ¿sí? Y a esto de taxidermia que para mí es fundamental que un veterinario lo sepa, no porque lo aplique todos los días de su trabajo, Ah, sino no, que tenga una opción para eso que tú decías ahorita del duelo, porque hay mucha gente y hoy en día, pues, yo sé que los que nos están viendo saben y los que nos van a ver en YouTube y demás, saben que hoy en día pues ya mucha gente no quiere hijos, sino quiere animales, ¿cierto? En muchos casos, no estoy generalizando. Y cuando fallece un animal, sea pequeño, mediano o grande, pues ese duelo es complejo, ¿sí? Y muchos de ellos dicen, venga, a mí me gustaría tener, no sé, mi ave que me regaló mi mamá antes de que falleciera. Bueno, y tener la opción de decir, oiga, sí, lo puede conservar, ¿sí? Es algo muy bonito, ¿sí? Entonces, es este objetivo de la taxidermia y mostrar este conversatorio, por decirlo así, de tu ponencia, es importante ir como generándole esa curiosidad, ¿sí? Especialmente a los veterinarios, como que, oiga, sí, puede ser, ¿sí? O me voy a enfocar en eso, ¿sí? Hoy un veterinario sabe más, ¿sí? no, Porque tiene todo el conocimiento de todo, patologías, todo. anatomía, bueno, en fin, tiene una gran parte de conocimiento muy buena para poder aplicar esto. Acá te hacen otra pregunta, dice, Sí. la en animales exóticos se le puede realizar el procedimiento de taxidermia teniendo en cuenta que ellos están bajo protección. Mira, lo que pasa es que hay algo muy curioso. Dentro de la parte selvática van a mantener mucho lo que es sus placas técnicas de cada animal que está en cada territorio, ¿sí? ¿Por qué se hizo esto? Precisamente porque en una época estuvo muy de auge, no sé si ustedes tengan ese conocimiento, de las religiones que siempre eran inclinados en los sacrificios animales. Entonces, si alguno tenga conocimiento sobre el tema. Pero entonces ya se lograba, era de que ya no cogían el animal de casa, sino para otros objetivos, ¿sí? Por ejemplo, la santería, en todas esas religiones que se prestan para eso. Entonces, ¿qué hacían? Mataban al león, por ejemplo, mataban el león, detrás del león hay familia,
no hay familia porque ellos siempre o sea, siempre hay familias que se trasladan, ¿sí? Siempre andan en su manada, en su traslado. Entonces, moría el león o moría la leona, cazaban la leona para sus objetivos, no solamente porque se extendía pues la cantidad de leones, sino antes eh, por esos permisos de caza fueron disminuyendo. Entonces ellos empezaron a manejar como unas fichas técnicas con chips para identificar cuántas especies de leones habían, cuánta cantidad de crías habían. Entonces, si vamos a entrar en legalidad ahorita es más ilegal que antes. Y no se sabe si ahorita todavía lo hagan de bajito cuerda, como le dicen por ahí, pero la ilegalidad en la taxidermia no es viable. ¿Por qué? Porque de todas maneras siempre van a incautar los leones o las especies así salvajes, son las entidades encargadas de hacerle seguimiento e investigación a estos procesos de ilegalidad de tráfico de animales. La taxidermia se utiliza para conservar esa especie que ya de pronto quedan dos, tres, por ejemplo, cachorros de león, y no se saben dentro del desarrollo medioambiental si sobrevivan o no. ¿Sí? Entonces, dentro de la taxidermia no existe la legalidad. Solo se necesita tener los permisos acordes a eso y hacer el procedimiento tal y como lo pide la entidad que lo esté mandando a hacer. Ok. Em, la persona que tiene la mano levantada, por favor, escribe, porfa, tu pregunta. Espérame, acá hay otra pregunta interesante. Durante el proceso de conservación se pueden presentar fallas o que no dé resultado, claro. Así como en humanos también hay fallas, sí, hay fallas. Se recomienda siempre hacer el proceso de taxidermia, es cuando fallece, o sea, reciente el animal para nosotros poder tener como ese material fresco, te dice, estar más manejable. Pero sí puede haber fallas, muchísimas fallas. Lo he detectado en los ratones, en el tejido de ratón. Esos ratones de la calle, que pues se utilizan para experimentos porque pues esos, hay epidemia, hay plaga. Entonces cuando hay plaga, se puede disponer del recurso del espécimen a tratar. Ahí hay otra pregunta. Posibilidad de la ponencia compartir. Posibilidad de la ponencia compartirla, profundizar en el aprendizaje. Se lo voy a agradecer por grupo WhatsApp. Saludos. Bueno, eso sí se lo dejo al profe. El profe pues él les encargará de repartir pues, el material. Doctora Paula, en animales exóticos se le puede realizar procedimientos de. No, sí, lo que te contaba, o sea, ya legalizado cuando es procedimiento por la misma institución, no es ilegal, se puede hacer. Ok, continúa. Listo. En conclusión, primero nos deja una gran trascendencia la ciencia, segundo nos corrobora que los derechos de los animales también son importantes y merecen el mismo respeto como ser vivo, ¿sí? Eso nos hace más respetar la parte animal porque pues créeme lo que son almas puras. Cuando yo hago un procedimiento de este tamaño no es lo mismo que cuando uno siente con el ser humano, no es lo mismo. Ellos sí transmiten algo más profundo. No quiero decir que los humanos no transmitamos, pero sí en la parte como de saberlos manipular es diferente. Y como tercero, como les digo, dejar la huella en conocimiento de futuras generaciones. Esto es importantísimo que nosotros tengamos como esa iniciativa de seguir como la investigación de la taxidermia, porque como lo ven, ya se nos está acabando acá la capa de ozono y es probable que se nos están acabando bastante especies que ya no vamos a volver a ver nunca y que tenemos que conservar los que quedan en los museos de cada país. Ojalá el que pueda ir a Chile pueda ir a visitar el Museo Nacional Natural, sería genial darse un gusto porque pues allá están los mismos taxidermistas explicando todos los procedimientos y pues no, nada, un gusto de verdad haberles enseñado esto.
Yo sé que el proceso se debe pues se debe hacer y se debe ver en vivo y en directo, pero de todas maneras tendremos la oportunidad de hacer un procedimiento de taxidermia para la próxima vez. Ok, bueno, doctora Paula, a ti muchas gracias. Acá hay otras preguntas, voy a No me tratar de... perdonarán los nervios porque hace rato no hago estas charlas, No, normal, eso es pero de normal, es todas maneras normal. espero que les haya quedado como ese, ese, esa curiosidad de saber más cositas. Claro, claro que sí. Por ejemplo, para las personas que acá, por ejemplo, Jorge pregunta, ¿las leyes impiden la labor de este ejercicio? No, no existe algún tipo No, que diga que ha prohibido, no, es ilegal, es ilícito, no. tiene pena. No, no hay nada de Pero eso. sí toca sacar permisos. O sea, Pero, ajá, correcto, sí hay un control previo. sí, ¿Listo? porque se hacen en solo laboratorios de veterinaria, laboratorios que estén autorizados, anfiteatros que estén autorizados, de universidades, que Y ellos acá sí tienen ese aval. Y acá está una pregunta que si vamos a realizar algún tipo de curso sobre taxidermia o tanatopraxia. Sí, de hecho, este es un abrebocas de lo que se viene a futuro, ¿sí? Estamos organizando un seminario y un diplomado en taxidermia dirigido especialmente para veterinarios. ¿Por qué para veterinarios? Porque pues ya tienen el conocimiento avanzado en temas de anatomía y más, y entonces el diplomado va a ser más objetivo. Sin embargo, obviamente las personas que no conocen de este tema lo puede realizar, ¿sí? Entonces, para que estén pendientes a las redes sociales, a los grupos, sus números de WhatsApp, a las personas que se inscribieron, pues allí se les enviará el link del grupo. Me Doctora dice, Paula, ¿cuál gracias es por el tu consejo? información compartida. Ah, no, Omar, un gusto y un placer de verdad enseñarles. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo uno en vivo, en directo, con los permisos y todas esas cosas. Ya estamos en eso, ya estoy ya abriendo ese campo, porque pues sería importante no solo que se quede en teoría, sino también en práctica, que eso es lo que más interesa en esto, y lo puedes coger como hobby o como profesión, pero según como tú lo vayas a manejar y según la especie, ¿no? No puedes embalsamar un león en la casa, no, no podemos conservarlo, pero sí podemos conservar pequeñas aves, cositas. Pequeñas especies, sí. Bueno, Doc, igualmente, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, faltó mucha gente. De pronto, pues no revisaron el correo. Dentro de 8 días tenemos esta próxima ponencia, es la tanatopraxia como aporta la investigación forense, ¿sí? Tenemos como invitado a Santiago Morales de Bucaramanga. También va a ser un poco más corta que esta, es un poco más de preguntas, ¿sí? Como de qué es, hace cuánto llevan en esto, y pueden hacer sus preguntas, por ejemplo, como a nivel social, un ejemplo, lo han asustado, cosas así, ¿sí? Porque pues de esto se trata este tema de pregúntele al forense, ¿sí? Obviamente pues con la participación de ustedes. Mm, para los Aquí, interesados, Jorge dime. Romero, aquí dice Jorge, me toman en cuenta por favor en el diplomado, te invitamos a Panamá. Ay, gracias, un gusto, genial, allá vamos a ir con el profe, que nos invitaron a Panamá, toca ir a Allá, Panamá, no de allá Panamá. estaremos. Y no olviden seguirnos en la página de Facebook, Instagram y en TikTok. Allí a veces subimos contenido forense. Ahorita pues vamos a empezar eh, creando contenido de la semana para la ponencia del domingo. ¿Sí? Entonces, pues va a estar interesante estas ponencias, la que viene que es de tanatopraxia, después vienen unas de psicología y en el mes de marzo tenemos invitados de solamente México, algunos conocidos en redes sociales, entonces para que no duden en, en estar pendiente allí a nuestros eventos. A todos ustedes, muchas gracias por la participación, por sus comentarios y demás. Doctora Paula, Mm, muchas María gracias. Paula Gutiérrez Díaz, no, un gusto también, gracias a ti por presenciar mi ponencia.
Claro, es una información que te va a quedar para toda la vida y ojalá lo compartas con tu familia porque es importante también. Y un gusto de verdad, saludos a todos, Dios los bendiga siempre y nada, vamos a hacer la campaña de cuidar los animales y preservarlos para siempre, porque son el regalo que nos dio el universo y el Dios más grande. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz Gracias, noche. chao.